Aquí estamos de vuelta en Buenas Noticias, trayéndoles efectivamente las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, y llevándolo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los que servían, dijo, llamando al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El texto bíblico que acabamos de leer, Juan el apóstol nos narra acerca de el primer milagro que sucedió en la vida, en el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor. La madre de Jesús fue invitada a una boda, y también Jesús y sus discípulos. Pero, ¿qué creen que sucedió en aquella boda? Un problema. Y el problema era tan grande que el esposo iba a quedar humillado, ridículo, en una vergüenza tremenda. María, la madre de Jesús, es posible que era parte importante en la boda. Los comentarios dicen que en la boda se trataba de algún familiar cercano a María y también a Jesús, que era el hijo de María. Sin embargo, cuando se presenta el problema, acuden a María, y María acude a Jesús ante el problema. La primera enseñanza que encontramos aquí es que los problemas siempre van a existir. Todos tenemos problemas, y como todos tenemos problemas, somos posibles candidatos a experimentar el milagro de Jesús. Frente a los problemas, mis amigos, debemos acudir a Jesús, nuestro único mediador y salvador, a Jesucristo. Como hizo María, la madre de Jesús, acudió a Jesús para encontrar solución al problema. Era un problema grande. Tal vez algunos deberían comentar: es posible que acudió a Jesús para que le ayudara a buscar vino. ¿Dónde podía encontrar vino en ese momento? O por otro lado también porque ella entendía que su hijo no era simplemente su hijo, sino que también era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el que tiene poder sobrenatural para solucionar este problema y también otros problemas. Así que, ¿qué creen que ocurrió cuando María acudió a Jesús frente a este problema? Faltaba el vino en plena fiesta. Terminó ella entendiendo que Dios lo hace en su tiempo. Acudió a los que servían y les dijo: hagan lo que Él los dice que deben hacer. Ese es el mensaje. Debemos hacer lo que Jesús nos dice en su palabra, lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando hacemos lo que nosotros pensamos y creemos que debemos hacer, sobre todo en los temas espirituales, vamos a fracasar. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo que hicieron los sirvientes de aquella boda es precisamente lo que Jesús les dijo que debían de hacer. Llenaron las 6 tinajas de agua, totalmente. Y luego les dijo: sirvan. Y ellos sirvieron. Sin duda. No dudaron, creyeron en lo que Él les estaba diciendo, cosas tan sencillas. Por otro lado, encontramos lo que Dios nos pide que hagamos para solucionar el problema no son cosas difíciles.
No es nada difícil. Son cosas tan sencillas que Dios nos indica que debemos hacer para encontrar la solución al problema. El principal problema que tenemos es la muerte, la separación que tenemos entre Dios y nosotros mismos. Y Jesucristo nos ha dicho que debemos solucionar este problema creyendo en Él, depositando nuestra fe en Él. Como ven mis amigos, estos sirvientes tuvieron que llenar agua en aquellos envases y luego sacarlos. Y al sacar y mientras llevaban al maestresala se convertía este agua en vino. Y no era el peor vino, sino el mejor vino que este hombre había probado. Al igual que estos sirvientes, nosotros también debemos hacer lo que Jesús nos ha dicho que tenemos que hacer. No solamente en el tema de la salvación, en cualquier otro tema, en el tema del matrimonio, en el tema laboral, en el tema ministerial, en el tema X, cualquier otro tema, debemos hacer lo que Dios nos dice, garantiza 100% que va a salir de lo mejor. Por otro lado, el resultado, como ya dije hace un instante, es de lo mejor. Versículo 10 dice así. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino hasta ahora. Con Jesucristo todo está bien. Sin Jesucristo termina mal. ¿A quién debemos acudir frente a los problemas? A Jesús. ¿Qué debemos hacer? Hacer lo que Él nos dice. ¿Y cuál será el resultado? Que todo estará bien. En medio de cualquier circunstancia, si acudimos a Jesucristo en busca de ayuda, Él ayudará a que todo esto lo conduzca para bien y todo terminará en lo que es bueno. Mis amigos, todos tenemos problemas. Problemas por aquí, problemas por allá. ¿Qué debemos hacer? Acudir a Jesucristo. Acudir a Jesús, como hizo María su madre y como hicieron también los sirvientes. Pero hay un principal problema, y este problema se llama el pecado, la muerte eterna. Ese es el principal problema que tenemos. Ese es el principal problema que debemos corregir. Y la única forma que debemos entender para corregir este problema es acudiendo a Jesucristo. Jesucristo vino para darnos vida. Jesucristo vino por los injustos, por los enfermos, por los despreciados, por ti y por mí, porque todos estamos muertos y condenados por nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Ese es el problema más grande que afrontamos. No es el COVID, no es el cáncer, no es cualquier otro problema. El principal problema que tú y yo tenemos es que estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente, estamos condenados a la muerte eterna. Y por lo tanto la solución es acudir a Jesucristo, que es el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros, acudir a Jesucristo, depositar nuestra fe en Él. El Señor Jesucristo hizo este milagro precisamente para que sus discípulos creyeran en Él, más de lo que ya habían creído. Juan, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, los 5 primeros discípulos de Jesús, al ver este milagro convertido el agua en vino, ellos dijeron, verdaderamente, Jesús, este hombre es el Cristo, es el Mesías. Gracias Dios por habernos enviado a Jesucristo, el Salvador, dijeron ellos. Realmente Él no es un simple hombre, no es un superhombre. Él es el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, el Dios hecho hombre. Los milagros que Él ha hecho, este milagro que acaba de hacer, confirman lo que hemos creído, lo que hemos pensado de Él. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, no hay otro. Mi amigo, al igual que los discípulos de Jesús, estos primeros discípulos, debemos creer también que Jesús es el único mediador, es el Mesías, el Cristo. No hay otro Salvador. Depositemos nuestra fe en Jesucristo, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre
fue sacrificado voluntariamente, rindió su vida en la cruz para pagar nuestras deudas, salvarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Esta es una emergencia. Esta es una principal necesidad y problema el cual debemos solucionarlo. Cree en Jesús y obtenga la solución a su principal problema y tenga una vida mejor y viva de la mejor manera, con un estilo de vida de la mejor manera. Que Dios te bendiga y oremos en este tiempo. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesús. Los milagros que Jesús hizo cumplían en primer lugar el propósito de que Jesucristo se diera a conocer como lo que Él es, el Cristo el Mesías. No un simple hombre, no un simple hijo de María, sino el Dios hecho carne, en quien podemos confiar como único mediador para salvación y vida eterna. Que tu palabra en este día, Señor mi Dios, pueda correr y ser glorificada y pueda encontrar corazones receptibles a que puedan encontrar la solución al principal problema de sus vidas, que es la condenación eterna, la muerte eterna. Que Jesucristo es el que da vida en abundancia. Y luego los demás problemas se irán corrigiendo de poco a poco. Alabado seas tu Señor nuestro Dios. Bendecimos tu nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo. Volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace. Un fuerte abrazo. Chao.